¿Qué sucede cuando la justicia se pone en tu contra y a pesar de todas las pruebas existentes de que estás en constante peligro, las pasan por alto? Esta es la historia de Callista Springer, quien murió a manos de su padre y madrastra por negligencia de las autoridades. Callista Springer nació el 22 de mayo de 1991 en Michigan. Sus padres fueron Norma Suegles y Anthony Springer, cuya relación con el pasar de los años se deterioró y ambos optaron por separarse. Anthony se quedó con Callista y evitó a toda costa que Norma la viera, porque quería eliminar el vínculo que tenían de madre a hija, haciéndole creer a Callista que su madre no se preocupaba por ella. Norma, al notar que Callista estaba siendo manipulada por su padre, solicitó la custodia de ella. Además, le colocó una denuncia a Anthony en la fiscalía, porque en primer lugar, él no le permitía ver a su hija, y en segundo, porque no cuidaba adecuadamente de ella. Ante dicha acusación, Anthony fue llamado a declarar en el tribunal, pero él aseguraba que era imposible que Callista viviera en malas condiciones, ya que siempre estaba pendiente de su bienestar, tanto físico como mental. El juez creyó en sus palabras y la custodia total de Callista fue entregada a Anthony. Norma no estaba a gusto con la decisión que había tomado el juez, ya que nunca argumentó el por qué no estaba apta para cuidar de su hija. Y también por el hecho de no solicitar una inspección del domicilio de Anthony para verificar cómo realmente vivía Callista. Pero lastimosamente tuvo que acatar esa orden. Con el pasar de los años, Anthony conoce a Marcia, establece una relación sentimental y producto de esta tienen 2 hijas. Anthony estaba contento porque su hogar se había convertido en un sitio donde abundaba la paz y tranquilidad, pero poco a poco se demostraría lo contrario cuando Marcia presenta discapacidad visual severa a causa de su diabetes. Debido a que Anthony, en vez de apoyarla y ayudarla, la maltrataba física y verbalmente, porque para él se había convertido en una persona inútil. Por esto Marcia solicitó una orden de restricción contra Anthony, ya que sentía que estaba en riesgo la vida de ella, Callista y sus hijas. Al momento de declarar ante las autoridades, Marcia dijo lo siguiente: Anthony nunca tiene una palabra amable que decirnos, solo grita constantemente para amedrentarnos. Él cree que no tiene errores, que es un ser humano perfecto y que no necesita ningún asesoramiento por parte de un profesional. Es solo cuestión de tiempo antes de que Callista, mis hijas y yo nos convirtamos en el blanco físico de él. Marcia también aclaró que Anthony no tenía un empleo fijo, debido a que siempre lo despedían por sus ataques de ira y también por querer agredir a sus compañeros de trabajo sin razón alguna. Asimismo mencionó que todo el dinero que ganaba se lo gastaba en cosas innecesarias en vez de aportar económicamente en el hogar, y que anteriormente había sido diagnosticado de trastorno bipolar, pero nunca culminó su tratamiento porque sentía que no tenía ninguna alteración mental. Los agentes le pidieron a Marcia que describiera cómo eran los ataques de ira de Anthony, y ella les comentó que durante una discusión que ambos tuvieron, arrancó el teléfono de la pared. En otra ocasión rompió una ventana de la casa de un solo golpe, y la obligaba la mayoría de veces a tener relaciones sin su consentimiento. Pero algo que no toleraba es que Anthony recogiera animales muertos de la carretera con el fin de hervir la carne de sus huesos para obtener sus esqueletos, ya que se obsesionó hasta tal punto de planificar los animales que recolectaría para armar su colección. La orden de restricción se otorga el 28 de junio de 1999, pero 2 meses después se le inhabilita, debido a que Marcia escribió una carta detallando que no se habían suscitado problemas
ya que ambos estaban buscando asesoramiento especializado. Las autoridades creían que si se apoyaban mutuamente, la situación mejoraría, pero lo que no tenían conocimiento es que Marcia y Anthony se desquitaban con Calista, porque ingería artículos que no eran alimentos a causa de un trastorno alimentario conocido como pica. Calista, cansada del maltrato al que era sometida, decidió contar a sus compañeros y maestros lo que pasaba en su hogar. Calista les comenta que su padre y madrastra la golpeaban, la encadenaban a su cama, también que no le permitían utilizar el baño para hacer sus necesidades y mucho menos bañarse. Siempre traía puesta la misma ropa a pesar de estar sucia, y le daban alimentos en porciones pequeñas y algunas veces en estado de caducidad. Por este motivo, todos los que conocían la historia de Calista le brindaban alimentos, la bañaban y hasta le donaban prendas de vestir. De igual manera, emitieron 15 informes de abuso para que Calista sea retirada de ese domicilio, pero al no obtener resultados favorables, escribieron una carta al representante federal Fred Upton en 2004 detallando lo siguiente. Calista Springer necesita ayuda. ¿Acaso debe morir antes de que alguien la escuche? Por esto, Fred Upton se puso en contacto con el Departamento de Servicios Humanos de Michigan y le dijeron que no se preocupara porque el caso de Calista estaba recibiendo la atención necesaria, lo cual era una total mentira. Más adelante se dio a conocer que Calista fue retirada de la escuela para recibir clases de manera particular, ya que el Servicio de Protección Infantil había advertido a Marcia y Anthony los peligros del trastorno que ella tenía. Pero las personas que estaban al tanto de las agresiones creían que la obligaron a abandonar los estudios con el fin de ya no levantar sospechas. Anthony y Marcia le aseguraron a la gente que la única forma en la que podían evitar que Calista se hiciera daño en la casa era atándola a su cama. Pero él no estuvo de acuerdo con esa opción. No obstante, ambos hicieron caso omiso y le colocaron a Calista un collar de perro alrededor de la cintura y le ataron a la cama con cremalleras, aparentemente por su seguridad. Ante la ineficacia de las autoridades, la madre de Anthony, Susan Langdon, quien se había alejado de su hijo por mal comportamiento, tras enterarse que Calista estaba siendo maltratada por él y su pareja, colocó una denuncia en Recursos Humanos. Pero recibió como respuesta que se mantuviera al tanto de los avances porque ellos ya estaban manejando la situación. Norma, madre de Calista, también colocó una denuncia, mas no validaron dicha acusación. Asimismo, una madre de familia de un compañero de Calista, cansada de que las autoridades no protegieran a la menor, procedió también a colocar una denuncia. Sin embargo, recibió como respuesta por parte del Departamento de Recursos Humanos que su queja no había sido tomada en cuenta, porque previamente había una queja similar reportada e investigada por la supervisora de Servicios de Protección Infantil Cindy Bear. Un completo error que provocaría que años más tarde Calista se encontrara con la muerte. Los hechos de este caso se llevaron a cabo el 27 de febrero de 2008, cuando Marcia realizaba los quehaceres de su hogar, y al utilizar la aspiradora percibió un olor a humo, por lo que dejó de utilizar el equipo y se dirigió a la cocina a continuar limpiando, pero no le fue posible terminar la tarea al percatarse que había humo en el ambiente. Marcia fue a la sala nuevamente y se encontró con la aspiradora en llamas. Por esto fue en busca del extintor, mas no pudo utilizarlo porque no sabía cómo quitar el pasador de seguridad. En ese momento las llamas eran incontrolables, a tal punto de verse obligada a salir de la casa para pedir ayuda.
Al cabo de unos minutos llegaron los bomberos y mientras controlaban el incendio le preguntaron si había alguien más en el domicilio, y ella supo responder que solo estaba Calista porque sus 2 hijas estaban en clases, mientras que Anthony en su trabajo. Los bomberos ingresaron al domicilio con el fin de socorrer a Calista. Lastimosamente, cuando se dirigen a su habitación, la encuentran sin vida. Pero algo que les llamó la atención es que ella estaba atada a su cama, razón por la que dieron aviso a las autoridades. Los agentes de policía, al llegar al lugar de los hechos, interrogaron a Marcia sobre lo sucedido, y ella les comentó que fue imposible salvar a Calista debido a que estaba encadenada a su cama a causa de su trastorno. Y al notar que el fuego se estaba propagando por diferentes lugares, tomó el extintor de incendios, pero al no saber cómo utilizarlo, optó por salir para pedir ayuda. Sin embargo, los agentes se encontraron inconsistencias en su relato, porque la casa no disponía de un extintor. El cuerpo de Calista fue trasladado a medicina legal con el fin de realizar los exámenes pertinentes para conocer la causa exacta de su muerte, cuyo resultado mostró que ella presentaba marcas alrededor de su cintura, cuello, muñecas y tobillos, ocasionadas por el uso de cadenas de perro y lazos de plástico, y que su muerte se había producido a sus 16 años por inhalación de humo. Pero lo que más sorprendió a las autoridades durante el proceso de investigación eran las condiciones en las que encontraron a Calista, porque el colchón no disponía de sábanas, cobijas y mucho menos almohadas. Además, su cuerpo presentaba un estado severo de desnutrición que la hacía lucir de menos edad. Por esto Anthony y Marcia fueron detenidos, mientras que las 2 hijas, que en ese entonces tenían 12 y 14 años respectivamente, fueron retiradas de su cuidado y trasladadas con sus parientes más cercanos para no alterar su entorno familiar. El 16 de abril de 2010 se llevó a cabo el juicio y el fiscal del condado los declaró culpables, argumentando que la muerte de Calista fue el resultado de años de abuso a manos de su padre y madrastra. Marcia fue condenada a 18 años 9 meses hasta 50 años por tortura y de 95 meses a 15 años por abuso infantil. En cambio, Anthony fue sentenciado de 25 a 50 años de prisión por tortura y de 10 a 15 años por abuso infantil. El fiscal le dio a Anthony más tiempo de condena porque sentía que a él se le había ocurrido la idea de encadenar a su hija, mientras que Marcia simplemente acató sus órdenes. El fiscal también señaló que se hubiera evitado esta tragedia si las agencias de servicios sociales hubiesen actuado de manera pertinente para ayudar a Calista. Ante esto, el Departamento de Recursos Humanos emitió un comunicado asegurando que estuvo involucrado con la familia Springer desde 1995 y que la mayoría de quejas que recibían se centraban en el comportamiento de Calista causado por su trastorno conocido como pica. En ese entonces dijeron lo siguiente: estamos conscientes de que sus padres hacen todo lo posible por controlar a Calista, para evitar que de esta manera se haga daño. Pero si recibimos nuevas denuncias de abuso o negligencia, llevaremos a cabo una investigación. No obstante, hicieron caso omiso a las denuncias e incluso dejaron que Calista continuara viviendo en el mismo lugar con sus agresores. Lo que se sabe en la actualidad sobre este caso es que Anthony y Marcia apelaron en diferentes ocasiones con el fin de disminuir su sentencia, pero la Corte Suprema negó dichas solicitudes por encontrarlos culpables del homicidio involuntario de Calista Springer. Es así como damos por finalizado este video, pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso.
Y sin nada más que decir, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.